Flavio Aucejo es experto en políticas públicas de la Escuela de Gobernabilidad de la Católica y está con nosotros. Flavio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, Jaime. Para decirlo en términos crudos y directos, estamos hablando de que la mala gestión de la presidenta Boluarte, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas que le dan 6% de aprobación, más la pésima gestión del Congreso, que los gerentes de las 2.500 empresas más importantes del país le dan 1%. Ese desmadre, quiero decir, ¿es el responsable o es lo que nos ha costado 6.6% el PBI? Sí, en la Escuela de Gobierno lo que hemos hecho es hacer como una integración de elementos diversos para tratar de tener una figura holística de lo que ocurre, ¿no? Entonces, si tú mezclas los efectos de la corrupción sobre la economía, los efectos de la inseguridad sobre la economía y los efectos de la pérdida de confiabilidad en la economía, todo eso te suma más o menos 68.000 millones de soles, que representa el 6.6% del PIB. Esta gestión que estamos experimentando, padeciendo, diría yo, ¿cuesta cuánto, perdón? 68.000 millones de soles, 6.6% del PBI. ¿Y cómo puedes visibilizar o graficar eso que puede sonar distante y lejano? ¿Ah? Hay elementos muy concretos y además lo hemos visto en los últimos días, ¿no? Dos piezas. Uno, la caída en el índice de competitividad, ¿no? Centrum, la Escuela de Negocios de la PUC, informa, digamos, la caída del país desde lo que estábamos cerca del promedio en los últimos años hasta estar quintos, empezando de abajo. Solamente está debajo nuestro Argentina y Venezuela, ¿no? Puestos 63 de 67. Y ese es un índice que está reflejando temas de gobernabilidad, o sea, un poco para que nos entiendan, ¿qué es la gobernabilidad? Es como se nos malogra el carro, ¿correcto? Entonces, tú te vas a poner al timón y yo voy a empujar. Entonces, Flavio, empuja, ya, ahí voy. Ese diálogo para saber que vamos en la misma dirección, eso es la gobernabilidad. Entonces, si tú no tienes un diálogo entre él y el Congreso, donde todos vamos en la misma dirección, el bienestar de la población, es una crisis de gobernabilidad. Pero aquí no sé cómo graficarlo porque lo que, a decir de muchos entendidos, se ha convertido en la dinámica gubernamental. Correcto. Es que desde el Parlamento se evacúan una serie de leyes que incluso van contra la propia institucionalidad y la tranquilidad pública. Correcto. Y lo que hace el gobierno es decir úcase a todo lo que el Congreso expectora. ¿Eso cómo lo graficarías en tu ejemplo del carro? Es como que lo que ha ocurrido es, para contar una historia muy larga, en 2 minutos. Fujimori abraza las políticas neoliberales en los 90, ¿correcto? El Perú sale de la crisis que deja el presidente García, ¿no? Que fue el segundo peor momento en la historia del Perú, ¿ya? Empieza a hacerse una recomposición de lo que es el entorno macroeconómico, pero las políticas sectoriales no llegan a cuajar. Esto se ha mantenido hasta el año 2016, cuando PPK, en una decisión estratégica que no fue buena, hace una alianza con lo que era el fujimorismo en el Congreso, ¿correcto? Entonces, en ese momento se da una situación cuyo epílogo lo estamos viendo ahora, ¿ya? O consecuencia, mejor dicho. Y es que aquellos movimientos que estaban en economías ilegales, informales o intereses particulares empiezan a tomar conciencia de que la manera de poder tener reglas a su favor es entrando en el sistema político y entrando en el Congreso. Y en consecuencia lo que tú tienes son medidas en el Congreso que están destinadas a favorecer a los grupos a los que representan. Recordemos que la presidenta Dina Boluarte es producto de un fallido golpe de Estado. En consecuencia no tiene la legitimidad para poder estar en ese cargo. Además, podemos presumir que no estaba necesariamente preparada para asumir una tamaña responsabilidad. Y en consecuencia se genera esto, lo que en economía llamamos un equilibrio de bajo nivel. En el ejemplo es como que tú me dices, empuja, y yo no estoy empujando nada, estoy empujando por otro lado. El carro está parado. El carro está parado. Incluso puede ser que retrocede. Se incline hacia acá. Correcto. Y vamos de retro, estamos yendo de retro. Estamos yendo, literalmente estamos yendo de retro. Porque lo que está haciendo entonces, en tu ejemplo, el Congreso no es empujar de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Así es, o lo detiene. O lo detiene, pero nunca para adelante. Nunca para adelante. El bienestar de la sociedad. Eso no está pasando. Eso no está pasando. Y eso cuesta. Por supuesto que cuesta. El año pasado 6.6% del PBI, ¿correcto? Ese es el primer elemento, pero
miremos hacia futuro. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Tú tienes la competitividad reducida, tienes la confianza empresarial muy baja, como acabas de señalar, pero además tú tienes la apuesta en los niños, niñas y jóvenes. La prueba PISA es una evaluación que toma la OSD, aumentada en estas semanas. Y ya estamos fuera. Básicamente, para poder ver que también están los jóvenes, en este caso 15 años. Tú tienes lo que corresponde a matemáticas, lectura, ciencia, y se le ha incorporado el tema de pensamiento crítico. ¿Cuál es el resultado? Tú tienes menos de la mitad de los jóvenes evaluados, están 3 de 6 puntos. Y un tercio de ellos no tiene pensamiento crítico, básicamente. Un tercio. Un tercio. Entonces, ¿eso qué provoca? Tú tienes un joven que va a salir a la empleabilidad, al mercado, y que no tiene capacidad de seguir instrucciones. No entiende. Agrégale que hay 8 millones de peruanos que no han acabado la educación básica regular. No acabaron el colegio. Y agrégale que, según la evaluación del Ministerio de Educación, tú tienes que los docentes, a los cuales vas a incorporar 200.000 que no han pasado por evaluación, son docentes que no le dan retroalimentación a los trabajos que entregan los alumnos y que no le dicen al alumno cuando llegan a la clase qué es lo que van a aprender. Peor. Peor. Entonces, ¿qué tipo de personal que va a trabajar en la industria estamos sacando de la educación básica regular? Bueno, ese diagnóstico lo dice todo, ¿no? Flavio Aucejo es experto en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y ha estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias.